les maltrata e incluso envenena cada vez que puede. Al comunicar es más fácil acomodar 100 monos para una foto que entender realmente lo que quiere. Mi jefe, un depredador carismático, destruyó mi confianza profesional en apenas 6 meses, algo que había construido durante 15 años de carrera. ¿Por qué los jefes tóxicos son más peligrosos que nunca? ¿Te has preguntado por qué ciertos compañeros parecen avanzar sin esfuerzo mientras tú, con el mismo o mejor desempeño, yo era el amante? Cada uno de estos perfiles tiene sus propias tácticas destructivas y requiere estrategias específicas para protegerte. La pregunta es, ¿cómo influir positivamente? El primer paso es las víctimas interiorizan la culpa. Quizás no soy lo suficientemente bueno. Existe un grupo selecto de profesionales que logran algo que a primera vista parece imposible. ¿Realmente merezco esto o solo le caigo bien al jefe? ¿Qué has hecho? ¿Cómo manejaste esa situación? Esto fue lo que hice al enfrentarme al jefe tóxico que tuve, ¿te acuerdas? Mientras tus aciertos son invisibles, como la rotación, el ausentismo o la baja productividad a largo plazo, el fenómeno del liderazgo tóxico ha estado creciendo discretamente en las organizaciones. No puedes dormir pensando en el trabajo. Sientes ansiedad los domingos por la noche. ¿Te suena familiar? Imagina esto, llegas puntual como siempre, con tu reporte impecable, pero nada es suficiente para tu jefe. Tus ideas son ignoradas en reuniones, pero curiosamente aparecen más tarde como propuestas brillantes de tu superior. Tus errores son expuestos públicamente, mientras tus aciertos son invisibles. No estás exagerando, estás enfrentando a un jefe tóxico. En este video te revelaré los 5 perfiles más destructivos que existen en las organizaciones y lo más importante, cómo desarmar sus tácticas una por una sin poner en riesgo tu posición. Un buen jefe puede cambiar tu carrera, pero un jefe tóxico puede arruinar tu salud. Con estas técnicas podrás proteger tu bienestar mientras navegas ambientes laborales desafiantes. La epidemia silenciosa. ¿Por qué los jefes tóxicos son más peligrosos que nunca? Según varias investigaciones, el 71% de las personas está experimentando un jefe tóxico en este momento. Esta cifra es el reflejo de una realidad que se expande como una sombra en nuestros lugares de trabajo, afectando silenciosamente a millones de personas que cada mañana enfrentan la ansiedad de tener que reportar a alguien que lentamente está minando su bienestar. Estamos frente a lo que podemos llamar una verdadera epidemia silenciosa. El fenómeno del liderazgo tóxico ha estado creciendo discretamente en las organizaciones, creando un daño que muchas veces pasa desapercibido. Lo más preocupante es que muchos trabajadores sufren sin ni siquiera identificar la verdadera causa de su malestar. Se sienten agobiados, desmotivados, ansiosos, pero no conectan esos síntomas con la fuente real, un ambiente laboral envenenado por un liderazgo destructivo. A diferencia de otros problemas fácilmente identificables como la sobrecarga laboral o un salario injusto, la toxicidad de un jefe opera muchas veces desde las sombras. Se manifiesta en comentarios aparentemente inofensivos como aquel jefe que dice, finalizando el viernes, necesitamos hablar, sin dar más detalles. También en expectativas constantemente cambiantes, en promesas vagas que nunca se cumplen. Es tan sutil que termina generando un fenómeno perverso. Las víctimas interiorizan la culpa. Quizás no soy lo suficientemente bueno. Tal vez soy muy sensible. Debería esforzarme más. Estos pensamientos se vuelven recurrentes cuando trabajas bajo un líder tóxico. Las consecuencias de esta toxicidad son físicamente reales y medibles. Los estudios médicos han demostrado la conexión entre el estrés laboral crónico y una serie de problemas de salud. Insomnio persistente, problemas digestivos que aparecen sin explicación aparente, dolores de cabeza que se vuelven parte de tu rutina diaria y, en casos más severos, enfermedades cardiovasculares. Es directamente vinculadas al estrés sostenido. Imagina despertar cada mañana con el estómago revuelto simplemente porque sabes que te espera otra jornada bajo la mirada crítica de un superior que nunca está satisfecho.
Tu cuerpo está literalmente enfermando debido a la exposición continua a un entorno laboral tóxico. Para las organizaciones, los costos son igualmente devastadores. Cuando un departamento está bajo el mando de un líder tóxico, los indicadores comienzan a derrumbarse, la rotación de personal se dispara porque el talento valioso huye en busca de ambientes más saludables. La productividad cae en picada porque es imposible dar lo mejor de uno mismo cuando estás constantemente a la defensiva. El absentismo aumenta como mecanismo de autoprotección y la cultura de trabajo se deteriora hasta convertirse en un espacio donde la innovación y la colaboración mueren lentamente. ¿Qué es el contagio emocional? El contagio emocional es un concepto fundamental para entender este fenómeno. Las investigaciones en psicología organizacional han demostrado que las emociones, especialmente las negativas, se propagan como un virus dentro de los equipos de trabajo. Un solo líder tóxico tiene el poder de envenenar departamentos enteros en cuestión de meses. Este fenómeno opera a través de mecanismos subconscientes. Cuando un jefe constantemente te muestra desconfianza, hostilidad o manipulación, estos comportamientos comienzan a normalizarse y eventualmente a replicarse entre los miembros del equipo. Es como si el ambiente completo se contaminara, afectando incluso a quienes inicialmente resistían la toxicidad. La situación ha empeorado significativamente con la nueva realidad laboral post-pandemia. La difuminación de los límites entre la vida personal y profesional han creado el escenario perfecto para que los jefes tóxicos extiendan su influencia más allá de las olas laborales tradicionales. Ahora tienen acceso a sus empleados prácticamente 24 horas, 7 días a la semana, a través de mensajes, correos electrónicos y llamadas que pueden llegar en cualquier momento. Esta invasión del espacio personal ha eliminado lo que antes era un respiro necesario, la capacidad de desconectar físicamente del trabajo al salir de la oficina. Lo peligroso de esta situación es que, a diferencia de otras amenazas laborales, la toxicidad no viene con una etiqueta de advertencia. No existe un manual que te entreguen el primer día diciéndote: cuidado, estás por trabajar con un líder que silenciosamente te disminuirá tu confianza y bienestar. Jefe tóxico versus líder exigente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo distinguir entre un jefe simplemente exigente y uno verdaderamente tóxico? Numerosos estudios han revelado que el 70% de los empleados consideran a su jefe como la parte más estresante de su trabajo. Pero la línea entre exigencia y toxicidad es tan delgada que muchos normalizan comportamientos destructivos pensando que simplemente están en un ambiente de alto rendimiento. Esta confusión representa uno de los mayores peligros en el mundo laboral actual. Normalizamos conductas que dañan nuestra salud mental y física bajo la etiqueta de cultura organizacional exigente o liderazgo fuerte. En mi experiencia asesorando profesionales he visto cómo esta normalización se convierte en el principal obstáculo para que las personas se protejan adecuadamente. Para ayudarte a ver con mayor claridad, existen 3 criterios fundamentales que distinguen a un jefe tóxico. Primero, inconsistencia en sus estándares. Lo que ayer era excelente, hoy es inaceptable sin razón aparente. Segundo, falla sistemática de empatía frente a circunstancias personales. Y tercero, uso del miedo como herramienta principal de motivación. Estos 3 elementos funcionan como un diagnóstico rápido y preciso cuando intentas determinar si estás ante un desafío saludable o una situación perjudicial. La diferencia más reveladora está en cómo te comunica una crítica. Imagina la diferencia entre un cirujano con un bisturí y alguien con un martillo. El jefe exigente usa el bisturí, haciendo cortes precisos y constructivos. Este informe necesita mejoras en la sección financiera. El jefe tóxico maneja el martillo golpeando directamente a la persona. Eres incompetente. ¿Cómo pudiste entregar algo tan mediocre? En el día a día, especialmente bajo presión, tendemos a aceptar estos golpes creyendo erróneamente que forman parte del crecimiento profesional. Las señales de toxicidad suelen manifestarse desde la primera semana de trabajo, aunque a menudo las pasamos por alto. Frases como "esto no es lo que esperaba", ante un trabajo bien hecho, según las instrucciones dadas,
son banderas rojas tempranas. Si notas estos patrones en tus primeros días, estás presenciando indicadores de un estilo de liderazgo potencialmente dañino. El gaslighting laboral. ¿Qué es y por qué es tan dañino? Imagina que estás en una oficina del 5º piso a las 11 de la mañana con cielo despejado, radiante sol, y llega un superior y te dice: son las 11 de la noche, ¿qué haces aquí? Está muy oscuro. Tu reacción inmediata quizás sería sonreír pensando que es un chiste. Pero este superior insiste 2 veces con el mismo comentario. ¿Cómo es posible que alguien te diga a plena luz del día que no es de día sino de noche? Que el día no está claro sino oscuro y que no estamos viendo el sol sino la luna. Esto se llama gaslighting, es decir, manipular tu realidad para imponer su voluntad. Herramienta clásica de los manipuladores. Esta es una técnica particularmente destructiva utilizada por los jefes tóxicos, el gaslighting laboral. Este comportamiento hace que dudes constantemente de tu percepción, memoria y competencia profesional cuando tu jefe, por ejemplo, niega haber dicho algo que claramente expresó, cambia las metas sin reconocerlo o insiste en que malinterpretaste instrucciones deliberadamente ambiguas. El resultado es un estado perpetuo de confusión, ansiedad que puede desencadenar problemas de salud mental significativos. Esta manipulación psicológica pasa desapercibida en entornos donde valoramos tanto la adaptabilidad y la resiliencia. La víctima termina cuestionando no solo su trabajo, sino su cordura. ¿Realmente entendí mal la instrucción o está manipulándome? ¿Por qué todos parecen aceptar este comportamiento menos yo? ¿Y la cultura del lugar? El alimento oculto de los líderes tóxicos. Un aspecto frecuentemente ignorado es el contexto organizacional. Ningún jefe tóxico existe en el vacío. En muchos casos, la cultura de la empresa permite, tolera o premia comportamientos tóxicos si producen resultados a corto plazo. Esta tolerancia institucional explica por qué tantos líderes tóxicos ascienden en las organizaciones. Sus métodos pueden generar resultados visibles e inmediatos, mientras que los efectos negativos, como la rotación, el ausentismo o la baja productividad a largo plazo, suelen atribuirse a otros factores. Otro factor revelador es la capacidad para gestionar personas. Muchos líderes tóxicos han sido promovidos por su excelencia técnica, no por sus habilidades interpersonales. La distinción entre un jefe exigente y uno tóxico se vuelve más clara cuando observamos nuestro propio estado mental al final del día. ¿Terminas agotado pero con una sensación de logro y crecimiento? ¿O acabas confundido y ansioso y cuestionando constantemente tu valor profesional? La diferencia resulta obvia cuando aprendemos a reconocerla. La Asociación Americana de Psicología reveló que 1 de cada 5 trabajadores ha experimentado daño a su salud mental en el trabajo. Esta estadística alarmante subraya la importancia de distinguir correctamente entre exigencia saludable y toxicidad laboral. Es un asunto de protección de nuestra salud integral. Aprender a identificar la línea entre exigencia saludable y toxicidad te proporciona una herramienta invaluable para tomar decisiones informadas sobre tu carrera. Esta claridad te permite establecer límites adecuados, buscar apoyo cuando sea necesario o reconocer cuando es momento de considerar un cambio laboral. La capacidad para distinguir estos patrones protege tu bienestar mental y te ayuda a elegir entornos donde realmente puedas crecer profesionalmente sin comprometer tu salud. ¿Cómo es el perfil de un jefe tóxico? Al igual que cuando vas a elegir un alimento, te fijas en la etiqueta para identificar algún componente que te pueda caer mal o que te pueda enfermar, así también se puede identificar rápidamente quién tiene la potencialidad de ser un líder tóxico. Los avances en psicología organizacional nos han dado un entendimiento mucho más profundo de estos patrones tóxicos y cómo contrarrestarlos eficazmente. Estamos en un momento en donde la conciencia sobre la salud mental en el trabajo está creciendo y hay cada vez más recursos disponibles para quienes sufren bajo liderazgos destructivos. ¿Cuáles son los 5 perfiles de jefe tóxico? Los 5 perfiles son el narcisista, el micromanager, el confuso, el insensible y el parcial.
Cada uno de estos perfiles tiene sus propias tácticas destructivas y requiere estrategias específicas para protegerte. ¿Cómo me puedo proteger? ¿En qué debo enfocarme? ¿Qué comportamiento tiene un tóxico? Primero, el narcisista. El depredador carismático que devora tu autoestima. La toxicidad laboral adopta diferentes máscaras y quizás la más peligrosa viene envuelta en carisma y aparente calidez. El narcisista organizacional no solo manipula tu percepción profesional, sino que transforma tu realidad completa. Lo más sorprendente es su capacidad para hacerte dudar de tu valía. Las técnicas convencionales para lidiar con jefes difíciles no solo fallan con ellos, sino que empeoran dramáticamente tu situación. Este perfil tóxico opera con una dualidad fascinante. Ante superiores, clientes y otros departamentos, proyecta una imagen deslumbrante. Habla con convicción, presenta ideas con pasión y aparenta interés genuino en el éxito colectivo. Sin embargo, quienes trabajan directamente bajo su mando viven una realidad completamente distinta. Los comportamientos visibles revelan patrones reconocibles. Ejemplo, monopoliza las reuniones e interrumpe constantemente. Recibe con indiferencia las ideas brillantes del equipo para luego presentarlas como propias. Atribuye los logros a su persona mientras asigna los errores a otros. Estas conductas externas funcionan como señales de alerta inmediatas para quien sabe identificarlas. Bajo esta superficie visible opera una manipulación más sutil. Utilizan la triangulación entre miembros del equipo. ¿Sabes? Juan me comentó que tu proyecto avanza lentamente. Sembrando desconfianza interna. Hacen promesas vacías de reconocimiento. Cuando terminemos este proyecto, me aseguraré de que la dirección conozca tu contribución. Redefinen constantemente las expectativas, moviendo la meta cada vez que estás a punto de alcanzarla. Narcisismo clínico versus laboral. ¿Cuál es la diferencia? Es importante distinguir entre rasgos narcisistas en el liderazgo y el narcisismo clínico. Un jefe puede mostrar comportamientos egocéntricos sin cumplir los criterios para un trastorno de personalidad narcisista. Sin embargo, el impacto en sus equipos resulta igualmente devastador, independientemente del diagnóstico formal. Carlos, ejecutivo de marketing con trayectoria impecable, experimentó esto directamente. Al principio, su jefe lo presentaba como "mi contratación estrella" y celebraba públicamente su talento. Pronto, la dinámica cambió. Sus propuestas eran desestimadas en privado, pero presentadas como ideas brillantes del jefe ante la dirección. Sus logros desaparecían de los informes mientras sus pequeños errores se magnificaban en evaluación. Lo peor no fue el sabotaje profesional, sino cómo empecé a dudar de mi propio talento. Me convencí de que era un impostor y que mi éxito anterior había sido pura suerte. Tras 2 años en este ambiente, desarrolló una depresión severa que requirió tratamiento médico y terapia intensiva. El diagnóstico: trauma laboral provocado por abuso psicológico sistemático. Pasé de liderar proyectos internacionales a cuestionar cada decisión que tomaba. Comparte Elena, antigua directora financiera. Mi jefe, un depredador carismático, destruyó mi confianza profesional en apenas 6 meses, algo que había construido durante 15 años de carrera. Este comentario de Elena me recuerda a la peor experiencia que tuve en lo que se refiere a malos jefes. Para entender el impacto que tuve en mi vida, imagina lo siguiente: eres una persona que amas los gatos y llegas a trabajar a un lugar donde tu jefe no solo odia a los gatos, sino que les maltrata e incluso envenena cada vez que puede. Seguramente la sola idea de ir a ese lugar y encontrarte con este personaje ya te produce mareo. Eso me pasó a mí. Cuando ya estaba en un alto estado de madurez académica con el estudio del liderazgo, cuando tenía súper claro que el objetivo global de un líder es mejorar a las personas, agregarles valor y motivarlas, llego a trabajar con alguien que representaba directamente lo peor. Yo era el amante de los gatos, trabajando en un lugar manejado por un asesino de gatos. A mí personalmente nunca me trató mal este tipo, salvo una situación de gaslighting laboral, ¿te acuerdas? Distorsionar la realidad, manipular la realidad, donde trató de insinuar que yo estaba defendiendo a una compañera porque tenía algo con ella. A nivel general nunca me agredió, pero lo que le hacía a los demás era de terror. Mejor dicho,
Era más placentero ver la película del Exorcista un Viernes Santo solo en una montaña de una noche de invierno que observar el comportamiento de este tipo. No podía dormir, no comía bien, tenía conversaciones desagradables, imaginarias todo el tiempo. Y lo peor, comencé a dudar de mí. ¿Te imaginas? Empecé a pensar que ese comportamiento que veía en este tipo podía ser aceptable y que incluso estaba bien. Imagínate eso. Lo peor, darme cuenta de esa duda, de que todo lo que había estado practicando y enseñando por más de 15 años no servía. Luego comencé a pensar, si a mí con todo este conocimiento, experiencia, con todo el carácter, con todo lo vivido, me está generando esto, ¿qué será a la demás gente? En menos de 3 meses renuncié, por supuesto. ¿Cuál fue el proceso de la toma de decisión? Más adelante te cuento. ¿Cuáles son las consecuencias en tu salud al tener un jefe narcisista? El impacto en la salud no es anecdótico. Investigaciones confirman que trabajar bajo un líder narcisista aumenta significativamente los niveles de agotamiento emocional, insomnio crónico y trastornos de la ansiedad. La presión constante por validar al narcisista, combinada con la imposibilidad de recibir reconocimiento justo, crea un estado permanente de alerta que literalmente te enferma. Las estrategias tradicionales para manejar relaciones laborales difíciles fallan porque están diseñadas para personas con capacidad de autocrítica y empatía. Confrontar directamente o intentar negociar resulta contraproducente, activando represalias sutiles o explícitas. Un error común es creer que con esfuerzo excepcional lograrás finalmente el reconocimiento merecido. Esta falsa esperanza te mantiene atrapado en un ciclo de esfuerzo creciente y validación decreciente que conduce al agotamiento. Ante todo esto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo me puedo proteger de un jefe narcisista? El enfoque Grey al rescate. Para gestionar jefes narcisistas existe el enfoque Grey, una metodología validada científicamente para proteger tu salud mental, sin comprometer tu carrera. G. Generar alianzas estratégicas. Construye relaciones con personas influyentes que verifiquen tu contribución. R. Registrar. Registra todo por escrito, documenta meticulosamente tus logros y conversaciones, reduciendo la capacidad del narcisista para distorsionar la realidad. E. Evitar. Evita ser fuente de narcisismo. Interactúa sin alimentar su necesidad de admiración. La neutralidad profesional funciona mejor que la adulación o confrontación. Y internalización de validación. Evita la dependencia de validación externa y busca la interna. Desarrolla fuentes internas de validación que preserven tu confianza profesional. Un estudio reciente sobre dinámicas laborales tóxicas confirma que los funcionarios que logran establecer fronteras psicológicas sólidas muestran menor susceptibilidad al daño emocional causado por líderes narcisistas. La clave está en entender que su comportamiento refleja sus propias inseguridades profundas. Esta perspectiva te permite despersonalizar sus ataques mientras navegas estas aguas turbulentas. Para quienes no pueden cambiar inmediatamente de trabajo, resulta fundamental buscar apoyo profesional y aliados dentro de la organización, que validen tu experiencia y combatan el gaslighting característico del narcisista. Estas estrategias protegerán tu autoestima mientras desarrollas un plan permanente, porque la verdad incómoda es que generalmente la solución óptima implica distanciarte de la influencia directa del narcisista, ya sea cambiando de departamento o de organización. La pregunta es, si aplicas el modelo Grey, ¿ya estás libre de todo mal? Perfil 2. El micromanager. El controlador que te asfixia con buenas intenciones. Escapar del narcisista podría llevarte directamente a los brazos de otro perfil tóxico, pero disfrazado de mentor preocupado. Mientras un narcisista te roba el reconocimiento, el micromanager destruye tu sentido de competencia y autonomía. Esta atención al detalle está directamente relacionada con el aumento de problemas de salud entre profesionales jóvenes. El micromanager es ese jefe que revisa obsesivamente cada aspecto de tu trabajo
No por malicia, sino por una necesidad patológica de controlar que frecuentemente disfraza como aseguramiento de calidad o un sincero deseo de ayudarte a mejorar. Pide actualizaciones constantes, revisa documentos palabra por palabra y muchas veces termina reescribiendo tu trabajo para que se ajuste exactamente a su visión. Lo que hace especialmente complicado lidiar con este perfil es precisamente su aparente buena intención. A diferencia del narcisista que claramente busca protagonismo, el micromanager genuinamente cree estar haciendo lo correcto. Como me dijo un cliente recientemente, ¿cómo le explico que su ayuda me está destruyendo sin sonar desagradecido o perezoso? Este tipo de jefe tóxico construye sistemas innecesariamente complejos para garantizar su visibilidad. Sobre todo, implementa herramientas de seguimiento detallado, establece puntos de control excesivos y crea procedimientos que ralentizan el trabajo real mientras le proporcionan la ilusión de control que tanto necesita. Pero lo que es aún más devastador son los daños invisibles. El micromanager debilita paulatinamente la confianza que tienes en tus propias habilidades. Cuando alguien revisa constantemente tu trabajo, comienzas a dudar de tu capacidad para hacerlo correctamente sin supervisión. Un micromanager justifica su comportamiento con frases como «solo quiero asegurarme de que tengas éxito», cuando en realidad está satisfaciendo su propia necesidad de control. Esta dinámica crea equipos que pierden su capacidad de innovación y toma de riesgos, elementos esenciales para el crecimiento profesional. Veamos el caso de Lucía, una brillante desarrolladora de software que estuvo a punto de abandonar por completo su carrera. Su jefe, aparentemente bien intencionado, revisaba cada línea de código que escribía, sugería constantes mejoras y nunca la dejaba implementar sus propias soluciones creativas. Al principio pensé que era normal, que así aprendería. Después de un año, ya no podía escribir ni la función más básica sin preguntarme qué diría él, paralizándome completamente. Lucía desarrolló un caso severo de síndrome del impostor. A pesar de su experiencia y éxitos previos, llegó a creer que era incapaz de realizar su trabajo sin supervisión constante. Su creatividad, que antes había sido su mayor fortaleza, quedó sepultada bajo capas de dudas impuestas por alguien que decía querer ayudarla. Este caso muestra por qué el micromanagement es mucho más que una molestia laboral. La investigación confirma la relación directa entre esta supervisión excesiva y el aumento en los niveles de cortisol. Este incremento está asociado con presión arterial elevada, problemas cardiovasculares y un sistema inmunológico comprometido. Un estudio de SHRM revela que el 58% de los empleados reporta que el micromanagement impacta negativamente en su productividad. Lo paradójico es que estos jefes implementan su supervisión intensiva para mejorar resultados cuando están consiguiendo justamente lo contrario. ¿Qué impulsa a alguien a convertirse en un micromanager? No es arrogancia ni maldad. La raíz psicológica suele ser una profunda inseguridad y miedo al fracaso. Estos jefes han desarrollado la creencia de que si algo sale mal bajo su supervisión representa un fracaso personal que afectará su carrera o autoestima. Lo que vemos es la proyección de sus ansiedades sobre el equipo. Un micromanager no tolera la incertidumbre de dejar a otros trabajar independientemente porque ha construido su identidad profesional alrededor del control absoluto. La pregunta es, ¿cómo sobrevivir a un jefe así sin sacrificar tu autonomía y salud mental? ¿Cuál es la estrategia para lidiar con un micromanager? El modelo AIRE. Es muy efectivo incluso con los casos más severos. A. Anticiparse a sus preocupaciones. Identifica los temores específicos de tu jefe y abórdalos proactivamente. Si le preocupa la calidad, incluye métricas en tus reportes. Y informar proactivamente. Establece un sistema para proporcionar actualizaciones antes de que te las pida. Un micromanager que recibe información regularmente siente menos necesidad de verificar constantemente. R. Responsabilizarse. Demuestra que asumes total responsabilidad por tus tareas. Utiliza frases como me hago completamente responsable de este entregable para darle seguridad. E. Establecer pequeñas victorias. Comienza negociando pequeñas áreas donde puedas tener autonomía completa. Gradualmente expande esas áreas
a medida que aumenta la confianza. Esta estrategia funciona porque no confronta directamente al micromanager, sino que satisface su necesidad de seguridad mientras recuperas tu independencia y autonomía. Un caso interesante es el de un desarrollador que implementó esta estrategia. Comenzó enviando breves informes diarios a su jefe, incluyendo las decisiones que había tomado independientemente. En 3 meses su jefe pasó de revisar cada línea de código a confiar en que manejaría proyectos completos con mínima supervisión. ¿Y qué pasa si mi jefe no es ni narcisista ni micromanager? Pero al comunicar es más fácil acomodar 100 monos para una foto que entender realmente lo que quiere. Eso nos lleva al tercer perfil. El confuso, maestro de la ambigüedad que te mantiene en constante oscuridad. Si el micromanager te quita autonomía, el confuso te arrebata algo igual de valioso, la certeza. Imagina intentar acertar en un blanco que se mueve constantemente en la oscuridad, mientras alguien cambia las reglas sin avisarte. Esta incertidumbre crónica reduce la productividad del equipo en un 25% y activa constantemente nuestra respuesta biológica al estrés, con consecuencias devastadoras para nuestra salud mental. Un 76% de los empleados atribuye su estrés laboral a prácticas directivas que incluyen la comunicación poco clara y las expectativas cambiantes. Este tipo de jefe crea un ambiente donde nunca sabes exactamente qué se espera de ti. Es como navegar a ciegas en un mar de ambigüedad donde las instrucciones son faros que aparecen y desaparecen caprichosamente. Lo peor de este perfil es que, a diferencia del micromanager, que al menos te dice explícitamente lo que quiere, el confuso te deja en la niebla. Un día te pide precisión en los detalles, al siguiente te critica por perder tiempo en ellos. Establece una estrategia para luego cuestionarte por seguirla. Y finalmente niega haber dado esas instrucciones iniciales. ¿Te suena familiar? Si es así, probablemente has experimentado ese constante nudo en el estómago antes de cada reunión, preguntándote si realmente estarás a la altura o habrás entendido todo al revés. Los comportamientos visibles de este tipo de jefes son inconfundibles. Correos electrónicos crípticos con frases como "revisa esto cuando puedas", sin especificar qué es esto. Reuniones sin agenda clara donde los temas saltan sin llegar a conclusiones. Feedback ambiguo del tipo "necesitamos mejorar esto", sin clarificar el qué ni el cómo. Pero lo verdaderamente dañino son los comportamientos invisibles. Evitar documentar decisiones importantes, reescribir la historia de conversaciones pasadas. "Nunca dije que necesitábamos esto para el jueves", y utilizar la ambigüedad como herramienta de poder, manteniendo a todos en un estado de dependencia constante. El caso de Martín, por ejemplo, analista financiero con 6 años de experiencia, ilustra este daño. Su jefe le asignaba proyectos con instrucciones mínimas, alegando confiar en su criterio, pero invariablemente criticaba sus resultados por no incluir elementos obviamente necesarios que nunca había mencionado. 3 meses intentando descifrar estas expectativas cambiantes. Martín desarrolló ataques de pánico, perdió peso, sufrió insomnio y finalmente necesitó una baja médica cuando la ansiedad lo llevó a urgencias con un trastorno de ansiedad generalizada, directamente vinculado al estrés laboral. ¿Por qué es tan dañina esta toxicidad? Nuestro cerebro está programado para buscar patrones y predictibilidad. Cuando vivimos en constante incertidumbre, nuestro sistema nervioso interpreta esa imprevisibilidad como una amenaza, activando nuestra respuesta de lucha o huida y liberando cortisol y adrenalina. Esta activación constante está relacionada con ansiedad persistente, trastornos digestivos y alteraciones del sueño. Además, la ambigüedad crónica agota nuestros recursos cognitivos. Nuestro cerebro, intentando anticipar múltiples escenarios posibles, consume una cantidad desproporcionada de energía mental, dejando poco espacio para la creatividad, la resolución de problemas o simplemente disfrutar del trabajo. En algunos casos, el jefe confuso no actúa desde la malicia, sino desde su propia incapacidad. Personas que ascendieron por solo habilidades técnicas, pero carecen de capacidades comunicativas. El resultado para ti es el mismo: una incertidumbre que erosiona tu confianza y daña tu salud. Entonces,
¿Cómo sobrevivir a un jefe confuso sin perder la salud mental? En este caso, Clara te puede ayudar. C. Confirmar. Confirmar entendimiento por escrito. Tras cada conversación importante, envía un correo resumiendo lo acordado. Según lo conversado, entiendo que debo, puntos suspensivos. Esto crea un registro y te protege de manipulaciones futuras. L. Listar. Listar acuerdos después de cada interacción. Al finalizar reuniones, enumera compromisos y plazos, buscando confirmación explícita. Un simple ¿estamos todos de acuerdo con estos puntos? Puede ahorrarte semanas de trabajo mal dirigido. A. Aclarar. Aclara expectativas específicas. Ante instrucciones vagas, formula preguntas concretas. No aceptes un mejora este informe sin preguntar qué aspectos específicos necesitan mejorar. ¿Qué aspecto tendría un informe exitoso según su criterio? R. Registrar. Registra cambios de dirección. Cuando cambie de opinión, documenta el cambio sin culpar. Ejemplo. Entiendo que ahora el enfoque ha cambiado de X a Y. ¿Descarto entonces el trabajo previo? A. Aliarse. Aliarse con compañeros. Conversa regularmente con colegas para confirmar que tu interpretación coincide con la de ellos, validando perspectiva y revelando patrones en la comunicación deficiente. Implementar Clara no solo te protegerá del daño psicológico, sino que podría mejorar la comunicación de tu jefe. Al modelar claridad y estructura en tus interacciones, algunos jefes confusos, aquellos que actúan desde la incapacidad más que desde la manipulación, pueden comenzar a adoptar prácticas más efectivas. Los Enanitos Verdes tienen una canción muy bonita que se suele dedicar a personas que siempre están contigo, sobre todo en las malas. Ya sabrás que me refiero a la canción que dice: un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Ok, esta no es precisamente la banda sonora del siguiente perfil tóxico. Cuarto perfil. El insensible. El demoledor emocional que desprecia tu humanidad. Si el narcisista te hace dudar de la realidad, el micromanager te quita autonomía y el confuso te arrebata certeza, el insensible te despoja de algo mucho más fundamental: tu humanidad. Mientras que otros tipos de jefes tóxicos pueden argumentar que sus acciones tienen algún propósito organizacional, el insensible consciente y deliberadamente elige ignorar que eres un ser humano con necesidades emocionales y circunstancias personales. ¿Te has sentido alguna vez deshumanizado en el trabajo? ¿Alguna vez escuchaste frases como: deja tus problemas en casa, aquí venimos a trabajar, no a sentir? Estas son las banderas rojas que identifican al demoledor emocional que ve cualquier necesidad humana como una debilidad imperdonable. El jefe insensible opera desde una filosofía específica. Las emociones y necesidades personales son inconvenientes que interfieren con el trabajo. Para ellos, los empleados son simplemente recursos, no personas con vidas complejas fuera de la oficina. Lo que hace al insensible particularmente peligroso es que activamente desprecia el bienestar de su equipo. Crea un ambiente donde expresar vulnerabilidad, solicitar flexibilidad o simplemente reconocer tu humanidad se convierte en un riesgo profesional. Un estudio de la consultora Deloitte reveló que el 76% de los trabajadores consideraría dejar su empleo si su jefe mostrara falta de empatía. Una estadística que muestra cuán devastador es este perfil. Sus comportamientos son dolorosamente evidentes. Ignora crisis personales, rechaza solicitudes de flexibilidad laboral ante emergencias familiares, hace comentarios despectivos sobre problemas de salud mental y ridiculiza cualquier expresión emocional en el entorno laboral. Más sutilmente construye una cultura de aguantar a toda costa, donde el sacrificio personal es glorificado y el autocuidado es visto como debilidad. Jefe insensible. ¿Cómo amortiguar el dolor? Aquí necesitas implementar una estrategia defensiva sólida denominada muro. ¿Qué significa muro? M. Mantener. Mantener límites firmes. Establece claramente lo que no es negociable para tu bienestar, sin culpa ni justificaciones excesivas. Un simple "no estaré disponible en este horario debido a un compromiso médico" es suficiente. U. Unirse. Unirse a redes de apoyo externas. Cultiva relaciones
fuera de tu trabajo que validen tu experiencia y preserven tu sentido de valor. La validación externa es crucial cuando tu entorno laboral niega tu humanidad. R. Reconocer. Reconocer tus necesidades sin culpa. Normaliza para ti mismo que tener necesidades humanas no es una debilidad. La investigación muestra que el autocuidado efectivo aumenta la productividad y creatividad. O. Optar. Optar por documentar situaciones críticas. Mantén un registro detallado de incidentes donde la insensibilidad cruzó líneas éticas o legales. Incluye fechas, testigos y el impacto concreto en el trabajo. La historia de Marta ilustra perfectamente este impacto. Como gerente de proyectos con excelente trayectoria, recibió un diagnóstico de cáncer en etapa temprana. En lugar de comunicar su condición a su jefe, decidió ocultarla después de presenciar cómo éste comentaba despectivamente sobre un compañero que solicitó tiempo para tratar su depresión. Si no puedes manejar la presión, quizás deberías buscar otro trabajo. Marta programó sus tratamientos fuera del horario laboral, rechazó el descanso médico recomendado y trabajó durante efectos secundarios severos de las quimioterapias. 6 meses después, su oncólogo le informó que su cáncer había progresado significativamente, en parte por el estrés sostenido y la falta de descanso adecuado. Lo que comenzó como un pronóstico favorable se transformó en una batalla mucho más difícil. Todo porque temía las circunstancias profesionales de priorizar su salud. El impacto va mucho más allá del malestar emocional. Los equipos liderados por estos demoledores emocionales reportan tasas significativamente más altas de enfermedades psicosomáticas, burnout y depresión clínica. La ciencia lo ha demostrado. La insensibilidad crónica activa nuestro sistema de estrés, elevando constantemente los niveles de cortisol. Sin periodos de recuperación, nuestro cuerpo comienza a deteriorarse, afectando desde nuestro sistema inmunológico hasta nuestra salud cardiovascular. Mientras pueden obtener resultados a corto plazo a través del miedo y la presión, los estudios demuestran que este enfoque destruye la productividad sostenible y la lealtad organizacional. En las antiguas fiestas taurinas, en España se solía dejar el mejor toro para la quinta posición. De ahí viene el famoso dicho, no hay quinto malo. Bueno, eso más o menos aplica a nuestro quinto y último perfil tóxico. Quinto perfil. El parcial. El arquitecto de la desigualdad que deteriora la confianza general. La documentación es un arma poderosa contra el jefe insensible. Pero hay otro perfil tóxico donde necesitarás aún más evidencia objetiva. El arquitecto de la desigualdad, el parcial. Mientras algunos jefes tóxicos dañan a todos por igual, este crea un sistema de clases donde el mérito importa menos que el pertenecer al círculo interno. ¿Te has preguntado por qué ciertos compañeros parecen avanzar sin esfuerzo mientras tú, con el mismo o mejor desempeño, quedas sistemáticamente relegado? La respuesta podría estar en uno de los fenómenos más divisivos del entorno laboral, el favoritismo. Este líder tóxico establece un sistema de castas dentro del equipo donde tu valor se mide por tu cercanía personal con él, no por tus resultados. El favoritismo es particularmente destructivo porque crea sufrimiento desigual y enfrenta a los compañeros entre sí, erosionando la colaboración desde sus cimientos. Es como un juego de mesa donde las reglas cambian según quién esté jugando. Algunos avanzan con dados cargados mientras otros enfrentan obstáculos invisibles en cada turno. Los comportamientos visibles del jefe que practica favoritismo son fácilmente identificables. Asigna proyectos interesantes y de mayor visibilidad a sus elegidos. Les proporciona oportunidades de presentar ante la alta dirección y les da acceso privilegiado a información sobre cambios organizacionales. Pero son los comportamientos invisibles los que realmente dañan al equipo. Evalúan con diferentes estándares, construyen narrativas para justificar preferencias, tienen un potencial especial y sabotean sutilmente las oportunidades de quienes están fuera de su círculo. Daniel, un analista de datos con historial excepcional, vivió esta realidad de primera mano. A pesar de consistentemente superar las métricas, veía cómo compañeros con resultados inferiores recibían ascensos y asignaciones premium,
simplemente porque formaban parte del grupo social del jefe. Al principio pensé que era una percepción errónea mía. Pero después de 2 años documentando meticulosamente mis contribuciones y viendo cómo eran sistemáticamente ignoradas, entendí que no importaba cuánto me esforzara. No pertenecía al club y nunca lo haría. Investigaciones confirman que los equipos donde existe favoritismo experimentan un declive significativo en la colaboración. Los empleados que se sienten injustamente tratados comparten menos información y apoyan menos a sus compañeros, generando un ambiente donde la competencia reemplaza a la cooperación. Este sentimiento crónico de injusticia genera un tipo específico de estrés vinculado con mayor riesgo cardiovascular, sistema inmunológico comprometido y mayor incidencia de depresión clínica. El efecto boomerang. Paradójicamente, el favoritismo también daña a quienes supuestamente beneficia. Los favoritos desarrollan un sentido de impostura. ¿Realmente merezco esto o solo le caigo bien al jefe? Y sufren aislamiento social dentro del equipo más amplio. A largo plazo, estos elegidos pueden encontrarse con brechas significativas en sus habilidades reales, al nunca recibir retroalimentación honesta. Organizacionalmente, los costos son enormes. Los entornos donde predomina esta práctica experimentan tasas de rotación significativamente más altas, ya que los empleados talentosos pero excluidos buscan ambientes donde se valoren justamente sus contribuciones. Contra la injusticia del jefe parcial. La estrategia justo es lo ideal. J. Juntar. Juntar evidencia objetiva de tus logros manteniendo un registro meticuloso de tus contribuciones. U. Utilizar. Utilizar métricas verificables en cada conversación sobre desempeño, insistiendo amablemente en discutir resultados concretos. S. Socializar. Socializa estratégicamente con otros líderes de la organización que puedan valorar objetivamente tu trabajo. T. Tejer. Teje alianzas con otros departamentos donde tu valor pueda ser reconocido más ampliamente. O. Optimizar. Optimiza tu visibilidad organizacional en foros más amplios y proyectos transversales. Lo particularmente insidioso del favoritismo es su capacidad para hacerte dudar. ¿Realmente estoy siendo tratado injustamente o simplemente no soy lo suficientemente bueno? Esta duda puede ser paralizante y destructiva para tu autoconfianza profesional. Si identificas claramente este patrón en tu entorno laboral, recuerda que no estás solo. El favoritismo es una de las quejas más comunes en las encuestas de clima laboral y su presencia refleja una falla fundamental en el liderazgo, no en tu valor profesional. Ahora ya lo tienes más claro sobre qué hacer con cada uno de los 5 perfiles de jefe tóxico. Pero ¿qué pasa si ninguna de las anteriores soluciones me funciona? ¿Cuándo salir? La permanencia excesiva en ambientes nocivos crea una acumulación de efectos negativos similar al envenenamiento por metales pesados, lento, gradual y potencialmente irreversible. Si decides partir, una preparación estratégica transforma un escape desesperado en una transición dignificante. Documenta meticulosamente tus logros con métricas específicas, fortalece tu red profesional externa y asegura referencias positivas antes de anunciar tu salida. Planifica cuidadosamente el momento y la manera de tu partida. Esto fue lo que hice al enfrentarme al jefe tóxico que tuve. ¿Te acuerdas? El del ejemplo de los gatos. Solo evalué 2 cosas: el impacto en mi salud y en mis valores. Tu salud, tu identidad y tu profesionalidad siempre deben estar primero. Transformando la toxicidad. ¿Cómo cambiar el sistema desde dentro? Mientras algunos escapan de la toxicidad y otros la soportan estoicamente, existe un grupo selecto de profesionales que logran algo que a primera vista parece imposible: transformar el sistema desde adentro. Ese conocimiento que adquieres al enfrentar ambientes tóxicos podría ser la clave para algo mucho más poderoso que simplemente sobrevivir. Contrario a lo que muchos creen, estudios recientes demuestran que pequeños grupos de empleados comprometidos pueden crear microclimas de positividad que gradualmente transforman culturas enteras, incluso bajo el mando de líderes problemáticos. La pregunta es, ¿cómo influir positivamente? El primer paso es desarrollar influencia lateral.
Crear alianzas estratégicas con compañeros y otros departamentos. Puedes iniciar formando un grupo informal de colegas que compartan valores similares y estén dispuestos a modelar comportamientos saludables. La lección más valiosa: conviértete en el líder que nunca tuviste. La experiencia bajo un líder tóxico esconde un regalo inesperado, una claridad absoluta sobre el tipo de líder que tú nunca quieres ser. Esta perspectiva única podría convertirte en quien rompe definitivamente el ciclo de toxicidad en el liderazgo. Aquí radica la gran paradoja. El sufrimiento bajo un jefe tóxico puede transformarse en tu mayor ventaja cuando llegue tu momento de liderar. Tienes una perspectiva privilegiada sobre lo que lastima y destruye potencial. Esta transformación requiere intención consciente. Existe un peligro real. Sin reflexión y aprendizaje, muchas personas que juran nunca comportarse como ese jefe horrible terminan replicando los mismos patrones tóxicos al alcanzar posiciones de poder. Y ahora las preguntas son para ti. ¿Te ha tocado un jefe tóxico? Si te ha tocado, ¿cuál perfil? ¿Cuál de los 5? ¿Qué has hecho? ¿Cómo manejaste esa situación? Te leo en los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.